Narumi es un joven que recientemente comenzó a trabajar para un circo. Él se encontraba repartiendo panfletos sobre un disfraz de oso, cuando en eso un niño llamado Masaru caminaba solo por la ciudad con una enorme maleta. Ahí él se le acerca y le pide que lo lleve al circo más cercano con él. Bueno, al verlo, Narumi cree que se escapó de casa y no quiere verse involucrado en esa situación, por lo que no sabe cómo reaccionar. El niño, triste al ver su actitud, decide irse. Fue en ese momento que fue acorralado por 3 sujetos, quienes comenzaron a llevárselo a la fuerza. Al ver esto, el gran oso no pudo evitar ir a su defensa, donde golpeó fuertemente a los criminales, pero por alguna razón, esto no parecía afectarles en lo absoluto. Y es que aunque les dislocara el hombro, a ellos no parecía provocarles dolor, y continuaban en lo suyo. Asustado, Masaru le dice que deberían escapar, por lo que rápidamente salen corriendo hacia un tren en donde se relajan un poco más. En ese momento, Narumi comenzó a perder la respiración y actuaba muy extraño. De la nada vemos que obliga a Masaru a reír. Sí, como escuchaste. Y hasta que no lo hizo, no regresó a la normalidad. Y es que al parecer sufría de una enfermedad muy extraña. Después de esto, el chico le explica que esos hombres comenzaron a perseguirlo después de que su padre, el director de una empresa muy reconocida, falleciera. Y es que fue debido a un accidente automovilístico a causa de una marioneta que quedó atorada en una de las ruedas del auto, lo que les hizo perder el control. Su abuelo le dijo que si algún día llegara a suceder algo así, tomara la maleta que él mismo guardaba en su habitación y escapara a buscar a Shirogane al circo más cercano, ya que ésta lo protegería. En ese instante, uno de los sujetos había aparecido en el tren. Narumi se preparó para combatir, pero sus golpes no le hacían daño al enemigo. Además, era realmente fuerte. Afuera, el otro de sus compañeros se interpuso en el camino del tren para lograr que se descarrilara, pero cuando el tren impacta con él, vemos que no se trata de un humano, sino de una marioneta. Ahí estaban a punto de morir, donde Masaru en lágrimas comenzó a disculparse con Narumi, diciendo que todo lo que ocurrió fue su culpa y que jamás debió haberle pedido ayuda. Pero esto no era así. Si él necesitaba ayuda, debía pedirla, pues era solo un niño y no merecía pasar por eso, así que Narumi haría lo que fuera para salvarlo. De la nada, él tomó a la marioneta y se lanzó afuera del vagón para alejarla de Masaru. El tren terminó chocando en el circo, pero por suerte él había salido ileso. Al bajar, la tercera marioneta estaba ahí para acabar con él. Desesperado, comenzó a llamar a gritos a Shirogane. Necesitaba su ayuda y estaba muy asustado. Fue entonces cuando una hermosa chica salió corriendo a su ayuda. Tomó la maleta y de ella sacó una enorme marioneta llamada Arlequín. Esta chica era Shirogane, una waifu francesa que fue entrenada por el abuelo de Masaru para poder dominar su poderosa marioneta Arlequín. Ella comenzó a manipularla y con un solo movimiento destruyó a los enemigos sin dificultades. Después fue rápidamente a ver si Masaru tenía alguna herida o se le había sucedido algo. Pero bueno, en ese momento Narumi apareció. Había logrado sobrevivir, aunque se encontraba algo herido. Masaru al verlo salió corriendo a abrazarlo, pero fue detenido por Shirogane, quien no confiaba en este desconocido. Esto enfureció a Narumi y comenzaron a pelear, pero sin querer Masaru se vio envuelto en esto y recibió un golpe tan fuerte en la cabeza que lo hizo perder la conciencia. Narumi los llevó hasta un doctor que él conocía, donde este logró ayudarlos y dar las atenciones que el niño necesitaba. Pero bueno, mientras ambos lo veían acostado, ellos seguían discutiendo. Ella no entendía los motivos por los cuales nuestro prota los ayudaba, pero en eso y de la nada apareció una marioneta justo en la ventana a punto de atacarlos, donde no tuvieron más remedio que trabajar juntos. El enemigo era Ashihana. Él había sido quien envió a las marionetas y era un titiritero al igual que Shirogane, y es que al parecer había sido contratado para asesinar a Masaru. Ahí Narumi iba a comenzar a pelear, pero Shirogane lo detuvo. Él no sería capaz de vencer una marioneta, así que ella se encargaría. Ahí Ashihana atacó con su marioneta llamada Polichinelle. Esta era más fuerte que las anteriores, por lo que no tendrían escapatoria, o eso era lo que él creía. Pues ahí cuando la batalla comenzó, Arlequín logró detener el ataque fácilmente, y con su fuerza logró destruir el mazo de Polichinelle, y con solo agarrarlo con una mano, impidió que tuviera movilidad alguna. Esto era realmente sorprendente. El enemigo no podía creer lo monstruoso que era aquel títere, y es que de un movimiento Shirogane lo hizo pedazos. Sin embargo, mientras estaban distraídos, 3 hombres habían logrado infiltrarse en la casa y tomaron a Masaru como rehén, pero esto no era nada para Narumi. Directamente entró y se enfrentó a ellos solo con sus puños, y es que con gran facilidad y gracias a su increíble fuerza, logró vencerlos. Después de todo el alboroto, volvió a tener un ataque y le costaba respirar. Ahí explicó que tenía el síndrome de Sonafa, por lo que inmediatamente Shirogane fue a desinfectar arduamente a Masaru. Indignado, explicó que no era contagioso, solo que cuando las personas a su alrededor estaban tensas, comenzaba a tener el ataque y a tener que aguantar un terrible dolor. Y es que solo podía recuperarse cuando lograba hacer reír a alguien, sin importar lo que hiciera. Y bueno, ninguno de los presentes se reía, por lo que se fue corriendo a intentar hacer reír a alguien, pero solo causó que todo aquel que lo viera entrara en pánico y miedo. Y bueno, cuando Shirogane y Masaru lo encontraron, ella comenzó a golpearlo y regañarlo por el espectáculo
espectáculo que estaba haciendo. Esto relajó la tensión e hizo que los presentes comenzaran a reírse, haciendo que Narumi volviera a la normalidad. Y bueno, como no tenían a dónde ir, se quedaron en la casa de Narumi para que estuvieran a salvo. En la noche, él recordó que el niño había salido herido, por lo que bañarse se le dificultaría, así que fue a ayudarlo. Pero al entrar al baño no esperaba ver a la hermosa Shirogane ayudándolo. No pudo evitar observarla y, avergonzado de la sorpresa, inmediatamente se fue. Después de eso comenzó a explicar a Masaru cómo debía defenderse. Él también había sido joven y débil, por lo que lo entendía perfectamente. Es así como le prometió que se quedaría junto a él hasta que pudiera defenderse por sí mismo. Y bueno, esto realmente hizo feliz a Masaru. Ahí, cuando estaban descansando, tuvo que ir al baño. En este momento aparecieron más marionetas y al oír sus gritos, Shirogane fue corriendo a ver qué sucedía, pero había dejado a Arlequín, por lo que no pudo evitar ser golpeada fuertemente. Al atacarlos con la guardia baja, lograron llevarse a Masaru. Estaban completamente molestos y justo cuando iban a llamar a la policía, apareció Ashihana. Shirogane fue corriendo a amenazarlo para que le dijera dónde se dirigían con Masaru. Sin embargo, dijo que ellos no habían sido los que se los llevaron. Le explicó que los que se lo habían llevado eran el equipo de secuestro, contratado por un miembro de la familia que quería adoptar al niño a la fuerza y tener control de todo. En cambio, ellos eran el equipo asesino, contratados para quitar a Masaru del camino. Y bueno, les dijo a dónde se los había llevado, pero era un lugar realmente peligroso, pues tenían titireteros muy fuertes protegiéndolo. Aunque a pesar de esto, ellos no dudaron en ir, diciendo que salvarían a Masaru a toda costa. Ahí ambos partieron al amanecer. No confiaban en Ashihana, pero no tenían más opción que ir a la mansión que él les había dicho. Por su parte, Masaru estaba siendo atendido, y el hombre que lo había secuestrado era el hermano menor de su difunto padre, llamado Seiji. Este le comentaba que lamentaba haber sido algo rudo al llevárselo, pero quería alejarlo de las personas malvadas que solo querían su dinero. Masaru no confiaba para nada en él. Sentía que era una persona completamente cruel y aterradora. Estaba esperando con ansias que sus amigos lo salvaran. Y bueno, por otro lado, el equipo asesino se preparaba para atacar la mansión. Necesitaban asesinar a Masaru y no podían permitir que sus rivales ganaran. Justo en ese momento llegaron Narumi y Shirogane, quienes rompieron la cerca de la mansión y entraron al lugar. Él comenzó a atacarlos a todos con una gran habilidad, mientras ella se adentraría directamente a la mansión a buscar a Masaru. Por su parte, el equipo asesino aprovechó el alboroto y también atacó. Todo se convirtió en una batalla sorprendente. Hay una titiritera llamada Takami cerró una puerta para impedirles continuar adentrándose al lugar, y cualquiera que se acercara terminaría destruido por ella. Pero esto no iba a detener a la preciosa francesa, pues con ayuda de Arlequín logró destrozar la puerta con un solo movimiento. Takemi no permitiría que continuara, donde ahí, utilizando su marioneta, comenzó a lanzarles bombas sin dudar. Pero esto no era nada para la poderosa Shirogane, pues con un ágil movimiento hizo que Arlequín atrapara a cada una y se las lanzara de vuelta. Mientras tanto, Masaru, que había logrado escapar de su tío, se ocultó en un armario de una de las oficinas de la mansión, ya que él lo buscaba como un psicópata amenazándolo. Vemos que en ese momento notó que junto a él se encontraba un cuaderno de su padre, pero al leerlo no podía creer lo que veía. Decía que Masaru solo era un cebo para que su familia se enfrentara y terminara contratando al clan Kuroga, el cual pertenecía a Ashihana y sus compañeros. La intención del padre era que, debido al conflicto, ellos terminaran destruyéndose y poder deshacerse del clan de una vez por todas. Narumi y Shirogane habían continuado su camino para encontrar al niño, pero en ese momento una trampa se activó en el suelo, y aunque intentaron resistir, terminaron cayendo. Senji logró encontrar a Masaru y, mientras golpeaba sin piedad a su pobre sobrino, recibió una llamada en la que le informaban que Narumi y Shirogane habían caído en la trampa y habían valido madres. Masaru no podía creerlo, por lo que su tío lo llevó a las cámaras para que pudiera verlo con sus propios ojos. Por su parte, ellos habían logrado sobrevivir, gracias a que Narumi protegió a Shirogane con su propio cuerpo. Sí, ¿hay algo que este joven no haga bien? Bueno, la cosa es que su verdadero problema fue cuando tuvo un ataque de Sonafa. Ahí intentó que Shirogane riera, pero ella de verdad no podía hacerlo. Había sido entrenada duramente para ser una titiretera. Le habían quitado todas sus emociones humanas. Aunque así, él dio su último intento, y aunque ella no logró reír, la expresión que puso en su rostro logró hacer que Narumi se recuperara. Por otro lado, Masaru vio que sus amigos aún estaban con vida. No podía permitir rendirse, y ahí, con un extintor de fuego, distrajo a su tío y se paró en las ventanas dispuesto a saltar, mientras que Narumi y Shirogane buscaban una salida. Ahí esta le habló más sobre su pasado y le dijo que su verdadero nombre era Eleonor, pero después de su entrenamiento como titiretera fue cambiado por Shirogane. Y bueno, determinando y dejando el miedo atrás, vemos que saltó. Ahí cayó sobre un hombre que estaba a punto de acabar con la vida de Ashihana. Fue entonces que Masaru le ofreció un trato: si trabajaba para él y cambiaba de bando, le pagaría muy bien. Y bueno, estaba completamente determinado a sobrevivir. Sin embargo, Ashihana se negó. No importaba el pago, tenían una reputación que cuidar y no podían traicionar a sus clientes. Por suerte, Masaru había traído el cuaderno
cuaderno de su padre y se los mostró para que viera lo que quería hacerle a su clan. Al leerlo no dudó más y comenzaría a trabajar con Masaru de forma inmediata. En su camino, Narumi y Shirogane encontraron a un titiritero llamado Yamanaka. Este acababa de asesinar a un enemigo que había estado colocando bombas por toda la mansión. Masaru, con ayuda de su nuevo compañero, fue directamente a enfrentar a su tío. Ahí le pidió que detuviera la batalla de una vez por todas, pero en ese momento se pudo observar por las cámaras que sus amigos fueron capturados por Yamanaka. Al ver esto, su tío aprovechó la oportunidad de amenazarlo. Le dijo que si se convertía en su hijo adoptivo, los dejaría vivir. Masaru no tuvo más opción que aceptar, pero Ashihana le hizo saber las verdaderas intenciones de su tío. Y bueno, al comprender, se puso completamente furioso y fue directamente a atacar a Senji, donde ahí con una abrumadora fuerza, que quién sabe de dónde la sacó, logró romperle la pierna y dejarlo inmóvil. Inmediatamente se dirigió junto a Ashihana a rescatar a sus amigos antes de que las bombas explotaran. Narumi y Shirogane habían sido encerrados en una pequeña jaula. Esta entró en pánico debido a malos recuerdos, pero nuestro querido amigo no perdió la oportunidad y actuó como todo el macho lomo plateado que era, y la abrazó consolándola. Esto logró calmar a la waifu, y es que realmente se sentía segura con él. Sí, ese es mi muchacho. En ese momento entró Masaru y habían logrado llegar hasta ellos. Entonces Yamanaka apareció, pero nuestro héroe no seguiría aguantando más de esto, donde ahí con su increíble habilidad logró romper la jaula que los retenía. Estaba furioso, no podía creer lo lastimado que estaba Masaru, y que existieran adultos haciendo algo tan cruel a un pequeño niño. Eso no lo iba a permitir, así que ahí solo se enfrentó a todos los enemigos, donde la furia hizo que lograra vencer a aquellos que se interpusieran en su camino. Pero en ese momento Shirogane fue atacada por la espalda. Esto distrajo a Narumi y perdieron toda la ventaja que habían obtenido. Determinado, Masaru tomó los hilos de Arlequín y se preparó para atacar. La enemiga se burlaba, y es que para poder ser titiritero se necesitaba de muchos años de entrenamiento que él no tenía. Oh, sí, porque sí, estabas completamente equivocada. Y es que Masaru, con solo haber visto una vez el movimiento de Shirogane, logró replicarlo destruyendo el títere enemigo. Justo en ese instante las bombas se activaron, causando una enorme explosión por todo el lugar. Y bueno, a pesar de todo, lograron sobrevivir. Pero mientras intentaban escapar, el suelo colapsó y Masaru cayó. Narumi fue inmediatamente a buscarlo. Utilizó su propio cuerpo para protegerlo del fuego y los derrumbes. No permitiría que un niño inocente sufriera más. Masaru, al despertar y recuperar la conciencia, se dio cuenta que el fuego había cesado, pero al querer hablar con su amigo, lo que encontró fue solo un brazo aferrado a él, y el resto de su cuerpo había desaparecido. Bueno, así han pasado 2 meses desde el incidente, y a pesar de lo afectado que Masaru había quedado con la muerte de Narumi, quería continuar adelante para hacer feliz a Shirogane, así que ahí decidieron unirse a un circo, ya que este era algo que ella amaba, aunque era pequeño, y había pocos trabajadores, por lo que lo harían crecer poco a poco. Por otro lado, vemos que Narumi no estaba muerto, había sido llevado a un hospital sin que nadie lo notara, y es que a pesar de que ya estaba casi completamente recuperado, había perdido la memoria, y no sabía quién era. También había perdido su brazo en el incidente, pero le colocaron una prótesis de títere a cambio. Ahí la persona que lo había llevado hasta ahí era un doctor llamado Gui. Él le explicó que lo habían encontrado en una mansión, completamente herido, solo y sin un brazo. Lo habían llevado al hospital donde trabajaba, donde era un lugar especializado en niños con el síndrome de Sonofa. Poco a poco se fue adaptando más al lugar, convivía diariamente con los niños y se hicieron buenos amigos. Todos lo querían, pero descubrió que los médicos y enfermeras se drogaban, donde furioso fue inmediatamente a hablarlo con el doctor en jefe, pero este ya sabía sobre eso, e incluso le dijo que era necesario para que pudieran hacer su trabajo. Además, vio que estaban interrogando a uno de los niños como si fuera un criminal. Furioso, rompió el vidrio y se apresuró a detener a Gui y a la anciana que lo acompañaba, llamada Lucille. Ahí se percató de que la herida que había causado el vidrio roto se estaba curando sorprendentemente rápido. Ahí decidieron llevarse al niño a otro lado y comenzar a explicar lo que había sucedido. Le dijeron que la enfermedad era mucho más grave de lo que parecía y consistía en 3 etapas. La mayoría no pasaba vivo de la segunda, pero era mucho mejor así, ya que la tercera etapa era una tortura. Nadie podía hacer nada por ellos y no tenía idea de lo terrible que podía llegar a ser. La droga los ayudaba a siempre mostrar felicidad. De otro modo, los niños no tenían el estrés constante que tenían y sufrirían de más ataques. Ahí decidió preguntarle a Gui qué había hecho en su cuerpo para que se curara con una increíble rapidez. Este le explicó que utilizó un antiguo elixir llamado Blue Label. Espera, ¿qué? No, mentira, se llama Aqua Vitae y este era capaz de curar cualquier tipo de enfermedad. Incluso era la única cura existente para el síndrome de Sonofa. Y bueno, como lo que quedaba era sumamente poco y no alcanzaba para ayudar a todos los niños del hospital, decidió usarlo en Narumi, ya que necesitaba su poder para detener el circo de medianoche. Este aparecía en varios lugares y bueno, era manipulado por los autónomas y era la razón por la cual la enfermedad se propagaba. En ese momento comenzaron a ser atacados por un grupo de autónomas
que querían destruir el hospital y a los enemigos que siempre los enfrentaban. Inmediatamente, Gui sacó a su marioneta y comenzó a destruir a los autónomas que se interpusieran en su camino, pues debía proteger a los niños a toda costa. Narumi no podía evitar llorar al ver a los niños afectados, y es que pudieron salvar, por lo menos, a algunos con el Aqua Vitae en vez de a él. Pero bueno, esto no resolvería nada, así que si derrotaban al circo de medianoche, podrían salvar a muchos más. Narumi estaba decidido a que enfrentaría lo que fuera sin importar qué, y es que había obtenido una fuerza aún mayor, y podía vencerlos con facilidad, pero los autónomas que lideraban el ataque también eran poderosos. Sin embargo, su prótesis tenía trucos que no se esperaban, y es que al tocar un interruptor, sacó un arma con la cual logró detener el ataque de los líderes. Sin embargo, los enemigos continuaron con la pelea, pero el cuerpo de Narumi se curaba a una velocidad impresionante, y el dolor no era nada para él, comparado con el sufrimiento de aquellos niños que sufrían todos los días. Sí, gente, eso es lo que un hombre hace. Bueno, por fin pudo acabar con todos los autónomas, pero ahora era temido por sus pequeños amigos. Estaba realmente dolido por esto. Sin embargo, no los culpaba. Pero bueno, hubo uno que le agradeció de todo corazón por haberlo ayudado, y este era Tom. Por otro lado, Shirogane y Masaru viajaban por varios países junto al circo Nakamashi, pero no tenían mucho dinero para presentar un espectáculo, por lo que se dedicaban a trabajar en diferentes cosas para poder lograrlo. En el proceso, Shirogane conoció a una mujer llamada Vilma. Esta era un poco extraña, pero se volvieron a algo parecido a amigas. Al anochecer, ella se tuvo que alejar un momento de Masaru, y bueno, fue ahí cuando Vilma mostró sus verdaderas intenciones. Ella también había sido contratada para asesinarlo, donde lanzó 2 cuchillos, pero falló. Y bueno, a pesar de esto, Masaru ya no era un cobarde y enfrentaría la situación sin derramar una sola lágrima. En ese momento apareció Shirogane completamente preocupada por él. Estaba decepcionada de que Vilma hiciera esto, pero estaba decidida a vencerla. Ahí sacó a Arlequín y comenzaron la pelea. La chica era sumamente hábil y logró clavarle varios cuchillos en el cuerpo, pero al final terminó siendo derrotada. Ahí la llevaron al circo para curarla. Masaru no quería que muriera, aunque haya intentado matarlo, pues había visto bondad en su corazón. Y bueno, al ser perdonada y salvada, no quiso irse, por lo que la mañana siguiente, después de una amenazante demostración, al jefe del circo le permitieron unirse. Ahí continuaron trabajando en todo tipo de cosas. Incluso la fabulosa waifu se unió a una competición en la playa, arrasando contra todos sus oponentes. Por su parte, Narumi se dirigía a China en un avión junto a Gui y Lucille. Y es que tenían una pista sobre los autómatas, por lo que sí, debían seguirla. Pero lo que no esperaban era que en el avión habían infiltrado varios autómatas que estaban dispuestos a destruirlos a todos. Ellos le dijeron a Narumi que se querían enfrentar a él, y bueno, si ganaban, dejarían el avión intacto, pero si perdían, acabarían con todos. Y bueno, a pesar de que aparentaban estar en calma, era todo lo contrario, pues un mal movimiento y todos en el avión morirían en un instante. Y bueno, para hacer más interesante el juego, los autómatas tomaron a 2 niños como rehenes y le dijeron a Narumi que por cada golpe que lograran darle, les romperían un dedo a los niños, por lo que tenía que forzarse. Gui, al ver esto, se entregó como sacrificio y les dijo que era mejor romperle los dedos a él, un titiritero experto que había acabado con muchos autónomas en su vida, diciendo que sus dedos tienen más valor que el de los niños. Así que bueno, estos aceptaron el cambio felizmente. Fue así como Narumi comenzó la pelea, y bueno, con facilidad pudo acabar con el primero, pero fue cortado en el encuentro, por lo que le rompieron el primer dedo a Gui. Por su parte, Lucille se encontraba en un asiento cuando una autónoma le clavó un cuchillo, dejándole la mano atrapada en uno de los puestos. Esto se debía a que la reconocían como la más antigua titiretera y querían aprovechar que no tenía su marioneta para burlarse de ella, pero ella no se quedaría tranquila. Fue directamente a la cabina a recuperarla de los autónomas y así poder tener de nuevo el control del avión. Narumi, mientras continuaba con su pelea, vemos que ya solo le quedaban 3 dedos sanos a Gui. Ahí logró vencer a otro autómata y por fin solo le faltaba uno. Y bueno, estaba decidido a vencerlo. Por otro lado, para ser una anciana, Lucille logró vencerlos con facilidad. Habían investigado mucho para saber cómo destruirlos sin hacerlos explotar. El prota atacó sin piedad. Tenía la ventaja en sus manos. Y bueno, al verse derrotado, el autónoma intentó devorar a los niños para tomar su sangre, pero Gui actuó rápidamente, cubriéndolos con su propio cuerpo. Narumi logró atacarlo por la espalda, y al final, juntos pudieron vencerlos. Lucille, después de haber tomado el control de la cabina, les informó que más autónomas se acercaron e intentaban destruir los motores del avión. A Gui solo le quedaban 3 dedos, por lo que manejar su marioneta Olimpia se le dificultaría, pero debía actuar ahora o todos morirían. Ahí fue a enfrentarse a ellos, donde logró atacarlos con gran habilidad a pesar de todo, pero no era fácil. Eran demasiados y lograron capturarlo. Ahí les dijo que cortaran su cabeza, pero que dejaran el avión en paz. El autónoma fue inmediatamente a atacarlo, diciendo que lo asesinaría y luego destruiría el avión, pero esta fue una trampa de Gui, pues cuando el autónoma se acercó, lo atacó dejándolo en llamas. Aún así, este no se detendría, iría directamente al motor para destruirlos antes de morir. Ahí Gui inmediatamente saltó hacia él
él, alejándolo del motor, pero el autómata explotó con él en el aire. Aún quedaban más enemigos. Narumi intentaba encargarse de eso, donde el avión había estado cayendo poco a poco. Lucille hizo lo posible para aterrizar a salvo. Habían caído justo al frente del circo Nakamashi, que hacía su primera presentación. Ahí una autónoma estaba a punto de acabar con Lucille, cuando Narumi llega al lugar, y bueno, de un golpe lanzó al enemigo fuera del avión. Ahí al sentir el estruendo salieron a ver lo que había sucedido, y comenzaron a ayudar a las personas del accidente. El autónoma que Narumi había golpeado estaba intentando recolectar la sangre de Masaru, que se encontraba ahí. Shirogane fue inmediatamente a servir como escudo humano, y bueno, al probar su sangre, el autónoma estaba horrorizado por alguna razón. En ese momento Narumi los tomó y los dejó en un lugar seguro yéndose de ahí. Debido al humo, ellos no pudieron verlo bien. Pensaron que lo habían visto, pero no lograban estar seguros de esto, ya que lo creían muerto. Bueno, ahí intentaron seguirlo para confirmar sus sospechas, pero no había nadie cerca. Estaban decepcionados. Ahí encontraron herido a Gui. Este fue inmediatamente reconocido por Shirogane, y es que al parecer él había sido su maestro cuando era joven. Masaru estaba algo celoso de la cercanía de Shirogane con su maestro, y es que ésta lo acercó a sus enormes personalidades para que él pudiera escuchar su corazón. Ahí le explicó que la razón por la que su corazón volvía a latir se debía a él y a Narumi, y es que le habían hecho tener sentimientos de nuevo. Fue aquí cuando Masaru notó que ella estaba enamorada de su amigo. Esa noche tuvo pesadillas. Quería entender el motivo detrás de todo lo que su padre le había causado, así que la mañana siguiente se fue solo a averiguarlo. Por otro lado, Narumi, junto a Lucille, estaban en las profundidades de la montaña de China, continuando con su investigación. Ahí los acompañaba una chica llamada Mingxia. Era la hija del maestro Liang, que le había enseñado artes marciales a Narumi, y al parecer su padre había contraído la enfermedad de Sonafa, por lo que habían abandonado su pueblo para buscar un manantial que daba la supuesta inmortalidad. Lucille dijo que si lo encontraban, también podrían encontrar el circo de medianoche, por lo que continuaron así. Después de un rato lograron encontrarlo. Estaba en un manantial. Al verlo, Narumi no pudo evitar descargar todos sus problemas a su maestro. Liang decidió explicarle el inicio de todo, y es que hace 200 años hubo dos hermanos en la familia de titireteros llamada Bai. El mayor era Jin y el menor Jin. Ahí emprendieron un viaje para encontrar la forma de que las marionetas pudieran moverse de manera similar a los humanos. Y bueno, se volvieron aprendices de un alquimista. En su estadía ahí, conocieron a una hermosa mujer llamada Francine. Jin descubrió que ella pasaba mucho trabajo debido a que cuidaba de 5 pequeños que eran huérfanos. Incluso ayudaba a sus ancianos vecinos que no tenían nada para comer. Y bueno, todo para ayudar a las personas a su alrededor. Ahí él comenzó a ver las cosas diferentes. Realmente se había enamorado del gran corazón de Francine y le pidió matrimonio. Pero esto no fue tomado nada bien por su hermano menor, quien se había obsesionado de una manera terrible de ella. Y bueno, al final la secuestró y desaparecieron. Jin tardó 9 años en lograr encontrar a su hermano menor. Ahí estaban a punto de pelear, pero Jin se había sentido traicionado por su hermano mayor en ese entonces, ya que este sabía que él amaba a Francine desde antes. Fue entonces cuando se enteró de la enfermedad que ella tenía. Inmediatamente Jin fue a buscarla, y es que estaba encerrada detrás de un cobertizo. Ella estaba feliz de verlo, pero bueno, las personas del pueblo la habían encerrado para que no contagiara a sus familiares. Ella intentó advertirle que debía alejarse de ella, pero a Jin no le importó. Estaba feliz de ver a su amada después de tanto tiempo. Él había aprendido mucho de medicina, por lo que le pidió que se quitara la ropa para ver lo que sucedía, y es que él la curaría. Bueno, no sé, a mí no me engañan, quiso aprovechar el bug. Bueno, la cosa es que estaba realmente débil, ni siquiera podía mantenerse de pie. Las personas del pueblo, al verlo, lo obligaron a alejarse a la fuerza. Ahí fue inmediatamente a la mansión de Jin y comenzó a trabajar en la Aqua Vitae. Sin importar el cansancio, no se detuvo hasta lograrlo. Y bueno, cuando iba a darle la medicina a Francine, las personas del pueblo habían incendiado el cobertizo donde estaba encerrada. Intentó salvarla a toda costa, pero no pudo lograrlo. Y ahí antes de morir, ella le pidió que ayudara a los que lo necesitaran, y le agradeció por todo el amor que le había dado, y le dijo que esperaba que se encontraran en la otra vida. Jin también había conseguido crear la medicina, pero era muy tarde. Con su enorme obsesión, tras 23 años, creó una autónoma con vida usando el agua vitae, y esta era la viva imagen de Francine. Pero por más que lo intentara, no podía hacerla reír. Creó más autónomas y decidieron atacar al pueblo. Ahí los infectó con el síndrome de Sonafa, y es que si querían salvarse, tendrían que hacer reír a su preciada muñeca. Ahí entre los afectados del pueblo estaba Lucille, quienes sufren del síndrome, por lo que quedaron 6 meses sufriendo por la enfermedad. Fue entonces cuando apareció Jin y le dio una medicina a Lucille, logrando ayudarla, y dijo que ayudaría a aquellos que quisieran vengarse de los autómatas, todo con la ayuda del Aqua Vitae. Pero el agua solo podía conservarse si tenía un alma humana en ella, por lo que se usó a sí mismo como sacrificio para vencer todo lo que Jin había creado. Y bueno, toda la información que Jin poseía fue transferida a aquellos que tomaron el agua, incluso el poder de controlar a las marionetas. Fue en ese momento que apareció uno de los primeros autómatas, llamado
llamado Pantalone. Ahí antes de asesinarlos, les contaría lo que sucedió con su creador Jin, y es que al pasar de su tiempo, su odio fue dirigido a la muñeca, por no ser la verdadera Francine. Y bueno, pensó que la había matado y se fue del pueblo después de eso. Ahí la muñeca vemos que empezó a destilar fluidos sintéticos y le dio voluntad a todos los autónomas. Ellos aún querían hacerla reír, por eso necesitaban el agua vitae con la que fue creada, para saber qué piensa y siente. Y bueno, había ido hasta ahí para beber el agua del manantial, ya que fue el creador quien había arrojado el Soft Stone, o sea, la piedra base para poder crear el agua vitae. Bueno, esto fue hace mucho tiempo, y aún seguían sus efectos, pero vemos que el maestro Liang no se lo permitiría, y es que sacrificándose a sí mismo, hizo explotar bombas destruyéndolo todo. Ahí todos los Shiroganes del mundo se estaban preparando para acabar de una vez por todas con los autómatas, y es que habían logrado seguir el rastro de Pantalone hasta el circo de medianoche. Y bueno, listos para atacar el circo, a pocos metros de él, estaban dispuestos a morir sin dudarlo en la batalla. Y es que la batalla sería 1-1. El bando que termine con más sobrevivientes vencería, o así como entró la primera mujer, pero en cuestión de segundos, un autómata llamado Dottore salió sosteniendo su cabeza degollada en manos y dijo que estaba de acuerdo con el juego y debían elegir a miembros de su equipo y solo ellos podrían entrar al circo. Ahí eligieron a los participantes y entraron, donde el primero en atacar logró acabar con 2 autómatas, con mucha facilidad, y es que parecía ser realmente bueno, pero su siguiente oponente sería Olsen. Este era poderoso y terminó acabando con la vida de 2 titireteros rápidamente. Luego llega el turno de Narumi. Estaba realmente serio, tenía una gran habilidad y logró destruir con facilidad todas las armas de Olsen. Por su parte, Minxia y Fátima debían enfrentarse a otros 2 autómatas. Lucille le hizo tragar a Maxia un poco de su sangre. Esto la mantendría a salvo del síndrome de Sanofa por el momento, y tendría un poco de agua vitae con ella. Los autónomas comenzaron a atacarlas. Fátima utilizaba su marioneta, Esfinetina, mientras que su compañera solo utilizaba su poder y habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Los autómatas eran realmente poderosos y estaban consiguiendo la ventaja en la batalla, pero lograron tenderle una trampa y empatar el encuentro. Pero como querían recuperarse, rompieron las camisas de las chicas, dejando sus atributos expuestos, creyendo que por la vergüenza no continuarían con el combate. Ellas fingieron estar avergonzadas para que su enemigo bajara la guardia y así poder darles el golpe final, y es que nada las detendría para vencer. Narumi también había logrado acabar con Olsen, había ganado las peleas, pero aún había mucho más camino por recorrer, y es que debían prepararse. Frente a ellos tenían 2 puertas, una los llevaría hacia donde se encontraba Francine, por esto decidieron separarse, y es que aquel grupo que la encontraría debía acabarla. Ahí el equipo de Narumi fueron quienes eligieron la puerta correcta. Francine se encontraba detrás de una puerta que tenían al frente, pero solo la mitad del grupo podía pasar, por lo que debían luchar entre ellos para decidir quién lo haría. Y bueno, no tenían más opciones, si no se enfrentaban, todos acabarían muertos. Solo tenían 10 minutos, sin embargo, a pesar de que el resto estaba preparado para el combate, Narumi se negaba rotundamente, y les dijo a 2 de sus compañeros que pasaran. Él se quedaría atrás sin problemas, y resistiría a todas las trampas, pero no por eso pensaba rendirse. Estaba seguro de que más adelante podría alcanzarlos. Ahí, utilizando su fuerza, él y Lina lograron traspasar la pared y entrar en una habitación donde se encontraba el otro equipo. Ellos también habían sido obligados a pelear y al negarse fueron atacados por autómatas. Ahí Faceles, un líder al igual que Lucille, se preparó para atacar. Él solo logró vencer a los enemigos que se encontraban ahí, y cuando se disponían a atravesar la puerta, aparecieron autómatas más poderosos. La batalla comenzó. Debían hacer lo posible para pasar. Como siempre, Narumi se sacrificó para que el resto pudiera continuar. Y bueno, jamás dudó. No solo se enfrentaría a ellos, sino que ganaría. Y es que no estaba dispuesto a rendirse bajo ninguna circunstancia. Pero comenzaron a activarse bastantes trampas. Faceles, al ver su gran valor, se sacrificó para poder detener el mecanismo y evitar que aplastara a Narumi. Ahí dejó todo en sus manos. Confiaba en que nuestro héroe sería capaz de vencer a Francine. Sin embargo, Narumi estaba realmente herido. Solo podía continuar caminando con la ayuda de su compañero. Ahí lograron llegar a donde se encontraban los 4 autómatas más fuertes y antiguos, los 4 pioneros, donde en lo alto, observando desde un trono, se encontraba la muñeca Francine, viendo todos sus movimientos. Y bueno, todos se prepararon para la batalla. Narumi se encontraba realmente herido, por lo que el resto sería a cargo de ahora en adelante, pero él no podía quedarse sin hacer nada. Ahí se dirigía a subir las escaleras directamente. Ahí los autónomas, al verlo, se dispusieron a atacarlo, pero sus compañeros no dudaron en protegerlo. Y bueno, debían lograr vencer, y esta era la única forma. Ahí Narumi continuó yendo hacia Francine, donde poco a poco iba subiendo las escaleras, pero los autónomas no podían permitir esto. Ahí se interpusieron directamente en su camino, donde él intentó atacar, pero fue inútil, ya que no le quedaba fuerza para continuar peleando. Ahí intentaron protegerlo, pero los autónomas estaban poniendo la situación bastante difícil, y es que si se distraían, ellos los matarían en un instante. Ahí en un segundo, innumerables autómatas comenzaron a aparecer y estaban a punto de destruirlos, pero en un instante
Lucille, acompañada de las chicas, de Ashihana y George, llegaron ahí. Y bueno, consigo trajeron una poderosa arma, y es que era un títere idéntico a Francine, y se trataba de la hija muerta de Lucille, llamada Angelina. Ahí todos los autómatas quedaron paralizados, y es que al ser idéntica a Francine, no podían rebelarse ante ella. Ahí el resto aprovechó el momento para intentar curar las heridas de Narumi, quien había perdido demasiada sangre. Ahí Lucille comenzó a humillarlos y a manipularlo para que se resistiera al control de Francine. Ahí le dijo que debía dejar de pensar en ella como una líder, para que así pudiera moverse y lograr matarla. Ahí vemos que Dottore no resistió más, donde con tal de atacar a Lucille, dijo que Francine no era nada para él, y la cortó por la mitad. Pero este no era el plan de Lucille. Un autómata necesitaba una razón para vivir, y la de ellos era la muñeca. Sin eso, ellos mismos se condenaban a su muerte. Y bueno, al renunciar a la única razón de su existencia, Dottore fue acabado, pero Lucille ya no podría continuar. Ya había llegado su hora, pero solo los 4 pioneros perdieron la capacidad de moverse. El resto de autómatas, al no tener la misma lealtad que ellos, comenzaron a atacar. Thor se sacrificó activando una bomba, llevándose con él a una gran cantidad de enemigos, y es que iban directo con Francine. Pero ahí Columbine logró salir del control de Angelina y protegió a su ama, pero sin querer absorbió la sangre de uno de los titiriteros, que al no tener agua vitae, era como veneno para ellos. Y bueno, para poder salvar a Narumi, comenzaron a cambiarle partes de su cuerpo. Ahí le habían colocado prótesis en todas sus extremidades, y es que ya habían exterminado a los autómatas de baja clase. Solo quedaban 2 miembros de las 4 pioneros, que intentaban salir del control de Angelina, así que con toda su fuerza de voluntad, lograron destruirla, y se liberaron por completo. Ahí los titiriteros también habían perdido a muchos hombres, y es que la batalla cada vez era más fuerte. Ya habían acabado la operación Narumi, pero aún él no despertaba. Fátima no tuvo más opción, así que se despidió de él con un beso, y se preparó para seguir la batalla. Ahí atacó directamente a los autómatas, pero no era lo suficientemente fuerte. Los autómatas estaban a punto de acabar con su vida. Fue entonces que Narumi logró despertar. Ahí estaba triste por la pérdida de sus compañeros, pero lucharía por ellos. Y bueno, sin dudarlo, con una velocidad abrumadora, logró atacar a Pantalone y puso en un lugar a salvo a Fátima. La pelea continuó, pero Pantalone ya no era rival para él. Pudo destruirlo con tan solo unos cuantos movimientos. Solo debía enfrentarse a Arlecchino para poder llegar a Francine. Sin embargo, él ya estaba a otro nivel, y es que con solo un movimiento lo destruyó, y ya nadie protegería a Francine. Bueno, cuando Narumi estuvo a punto de acabar con la muñeca, esta dijo algo completamente sorprendente. Había sido creada por la muñeca Francine, solo que era una suplente nada más, y no importaba si la mataban, eso no desaparecería el síndrome de Sanofa. Ahí Narumi entró en completo pánico y destruyó a la impostora. Esta no le iba a revelar más información. Por otra parte, Shirogane estaba preocupado por no saber dónde estaba Masaru, pero en ese momento, furioso, apareció Narumi frente a ella. Y bueno, estaba realmente feliz de verlo y saber que estaba vivo, pero él comenzó a atacarla inmediatamente. No la recordaba. Creía que se trataba de la verdadera Francine. Ella no entendía nada y le explicó que era Eleonor. Ahí intentó hacerlo entrar en razón, pero no le creía. Él estaba cegado por la rabia. Hay un anciano llamado Fou, fue el que le dijo que ella era la verdadera Francine, ya que cuando era pequeña había bebido el agua vitae en la que se fundió Francine, por lo que se convirtió en todo lo que ella era. Y bueno, ella al ver el dolor que él sufría, decidió sacrificarse y le dijo que la asesinara. Y cuando estaba a punto de hacerlo, recobró todos sus recuerdos sobre ella, por lo que inmediatamente se fue. Mientras tanto, Masaru había regresado a sus inicios para poder averiguar realmente quién era. Fue entonces cuando se encontró a un hombre. Este le dijo que su padre le había dejado hace 30 años una nota y unas llaves. Él no podía creer esto. Sí, o sea, ¿cómo su padre podría saber que iría cuando se suponía que aún no nacía? La nota decía que debía ir a la habitación indicada, ya que la transferencia de memoria por alguna razón había fallado. Inmediatamente fue hasta ahí y descubrió que su padre había transferido toda su mente a él, y era para apoderarse de su cuerpo y continuar su legado. Ahí aún no podía creerlo. No lograba recordar nada de lo que su supuesto padre, Sadayoshi, hablaba. Y bueno, al salir se encontró con 2 sujetos, quienes sabían lo del experimento. Y bueno, debían destruir a Sadayoshi, pero no sabían que Masaru aún conservaba su personalidad. Fue en ese momento que utilizó las marionetas que su padre había dejado para defenderse. Además, había un pequeño autómata en forma de animal, llamado Gryphon, quienes servían a Sadayoshi, por lo que lo ayudarían a recuperar sus recuerdos. Y bueno, había logrado vencer a sus enemigos, pero estaba confundido, no sabía quién era en realidad, por lo que comenzó a seguirlos. Por su parte, Yoshi, el abuelo de Masaru, aún seguía con vida, pero estaba realmente triste de que su hijo lograra traspasar sus recuerdos a Masaru. Y bueno, está decidido que quería preguntarle algo a su hijo antes de acabar con él, por lo que lo llevaron ante sus ojos. Él se alegró de ver a su abuelo, pero este no lo trató nada bien, no creía que fuera su nieto. Lo único que le dijo fue que se había logrado encontrar la Soft Stone, que tanto anhelaba. Masaru no sabía de qué hablaba, pero el abuelo no le creyó y le hizo beber un poco de su sangre para que pudiera ver en sus recuerdos. Yoshi había sido aprendiz de Jin cuando era joven, y bueno, cuando creció se volvió un médico reconocido en la zona, además de un gran peleador. Fue en ese momento
momento que conoció a Angelina. Después de pasar algunas cosas juntos, se enamoraron. Y bueno, ella le dio Aqua Vitae para que tuviera una vida igual de larga que ella y estuvieran juntos. Ahí, después de ver los recuerdos de su abuelo, recuperó la conciencia. Yoshi le dijo a Sadayoshi que nunca fue su hijo y que la única hija que tenía era en realidad Eleonor, o sea Shirogane. Y Sadayoshi lo sabía, y es que era en realidad Dean, un antiguo conocido de Angelina. Yoshi, después de fundar su empresa, lo adoptó como hijo. Y bueno, fue entonces cuando llegó Gui, que le había prometido a Yoshi que acabaría con Sadayoshi. Y bueno, comenzó a contar lo que había ocurrido entre él y Angelina. Resulta que lo habían mandado a implantar el Soft Stone que Angelina tenía en su cuerpo, que era el de su hija que estaba por nacer. Y como ella no permitiría eso, comenzaron una gran pelea. Gui acabó completamente herido, por lo que Angelina, aún después de todo lo que había hecho, lo cuidó. Por su parte, Yoshi conoció al autómata Francine y ella quería hablar con Angeline para que ésta desmantelara su cuerpo y pudiera dejar de existir. Él la llevó a conocerla. Descubrieron que la humana, Francine, era en realidad la tía de Lucille, pero debido a dificultades económicas sus padres se deshicieron de ella. Y bueno, este era el motivo de tales parecidos. Y bueno, cuando Shirogane nació, Francine estuvo presente y la nalgueó haciéndola llorar para que tuviera su primer respiro. Y bueno, a pesar de su misión de implantarle el Soft Stone a la bebé, Gui no podía hacerlo. Había pasado por mucho con ellos y no tenía corazón para hacerle tal cosa. Ahí Francine insistía en que Angelina la desmantelara. Y bueno, estaba cansada de intentar sonreír. No podía volver a encontrarse con su creador, por lo que no tenía motivos por los cuales vivir. La única razón por la que existía era por el cabello real de Francine que tenía implantado. Pero ella se negaba. Y es que después del nacimiento de su hija, no quería seguir llevándose por los rencores del pasado. Además, se notaba el cariño que Francine le había tomado a su hija. Pero en medio de todo, una cantidad enorme de autómatas fue a atacarlos. Francine, al ser su líder, se dispuso a detenerlos inmediatamente, pero ninguno le hizo caso. La atacaron y preguntaron por el Soft Stone. Debían prepararse para la pelea. Entonces Angeline le confesó que la Soft Stone, después del parto, había quedado en el cuerpo de Shirogane, por lo que no podía permitir que la tuvieran. Bueno, la cosa es que se la entregó a Francine para que huyera. El resto se quedaría peleando hasta el final. Esta escapó a toda velocidad, pero algunos autómatas la persiguieron. Ahí cayó un pozo y bueno, no tenían heridas, pero era demasiado frío para un bebé que había nacido hace tan poco tiempo. Fue entonces que el Soft Stone reaccionó debido a que se encontraba en peligro, haciendo así que se transforme el agua en Aqua Vitae. Y es que era tan poderosa que estaba desintegrando el cuerpo de Francine. Ella no sabía qué hacer. Quería proteger a la bebé sin importar el costo. Y bueno, comenzó a intentar calmar a la chica, haciendo caras chistosas y cantándole. Fue en ese momento que logró por primera vez en su vida sonreír. Angelina no resistió la batalla. El Aqua Vitae no era infalible. Te proporcionaba una larga vida, pero no era capaz de curar una cantidad de heridas tan grandes. Así que sí, ella murió. Su muerte fue muy dolorosa. Gui, furioso, terminó de destruir a los autómatas que quedaban sin piedad. Y en ese momento escuchó llorar a Shirogane. Francine había logrado salvarla, pero al parecer su cuerpo se había desmantelado por completo. Ahí vemos que Gui y Yoshi culpaban a Sadayoshi por todo lo que había pasado. Es por esto que querían acabar con Masaru, pero Griffon comenzó a distraerlos para que su amo pudiera huir. Masaru estaba decidido a mostrar su verdadera identidad. Encontrarían a Dean para demostrar quién era. Y bueno, mientras huían, se encontró con Shirogane, que lo había estado buscando. Al ver esto, Gui le ordenó que se alejara de él, pero ella no estaba dispuesta a eso. Y bueno, cuando Gui lo atacó, ella le ayudó a esquivar el ataque, pero sin querer cayó desde un barranco golpeándose fuertemente la cabeza. Fue entonces cuando volvió a tener recuerdos de su abuelo, y es que fingieron la muerte de Eleonor para que nadie más la buscara. Y bueno, Gui era quien siempre la cuidaba, ya que para proteger su identidad, Yoshi no volvió a aparecer frente a ella, y para asegurarse de que pueda enfrentar cualquier cosa, la entrenaron como titiritera. Ahí, después de 37 años, fue que Yoshi decidió que era seguro encontrarse con su hija, pero ella ya había sido transformada en una persona sin sentimientos y entrenada para asesinar autómatas. Ahí descubrió que alguien había estado haciéndose pasar por él y visitando a Shirogane. Fue entonces que descubrieron que se trataba de Sadayoshi, pero aún no sabían su motivo. Después de eso, él llevó a Masaru a la mansión. Fue aquí donde Yoshi comenzó a cuidarlo. Sin embargo, se enteró de los planes que tenía en mente Sadayoshi, por lo que solicitó a Shirogane para ayudarlo. Sadayoshi le tendió una trampa y lo atrajo. Quería obtener el Soft Stone y quería verter su alma en el Aqua Vitae, ya que la persona que la tomará podría obtener sus recuerdos y personalidad, pero por más que había buscado no la encontró, por lo que quería que Yoshi le dijera en dónde se encontraba, pero él jamás se lo diría. Ahí comenzaron a pelear y Sadayoshi le explicó que se había acercado a Shirogane para manipularla y hacerla querer protegerlo siempre, así no lo abandonaría como hizo Angelina. Pero no era el final. Yoshi había logrado destruir una parte de la información que pensaba introducir en Masaru, y bueno, ahí tuvieron una gran pelea. Yoshi había sobrevivido, pero para poder derrotar a Sadayoshi fingió su muerte. Y bueno, habían llevado a Masaru de nuevo a la mansión. Ahí comenzó a recordar el resto, y más adelante, mientras Sadayoshi llevaba en su auto a Masaru y le iba transfiriendo
reviviendo sus recuerdos, Yoshi lo atacó. Ahí lograron liberar a Masaru y tiraron un ácido a Sadayoshi, pero el camión se estrelló y no lograron encontrar su cuerpo y confirmar su muerte. Masaru ya sabía todo lo que había ocurrido, pero eso no importaba, él seguía siendo el mismo y estaba realmente triste por todo lo que ellos habían sufrido, pero nadie le creyó. Gui estaba dispuesta a asesinarlo en ese instante, pero un sujeto los detuvo. Resulta que Jin era quien estaba detrás de todo, él fue quien se convirtió en Dean y luego en Sadayoshi, y bueno, también era el titiritero Faceless. Todo había sido por la obsesión hacia Francine y todos los que se parecían a ella. La cosa es que había ido a recuperar a Masaru, ya que renacería en él, y bueno, fue ahí cuando descubrieron que no estaba en el cuerpo de él aún. En eso, Gui se preparó para atacarlo de forma inmediata, pero Jin era poderoso y bueno, con facilidad lo venció, pero Masaru lo enfrentó. Incluso si tomaba su cuerpo, Shirogane jamás lo amaría, por lo que siempre estaría solo, pero se podía ver en los ojos de Jin que jamás se rendiría, y bueno, continuarán hasta lograr su objetivo sin dudar, y es que si no acaban con él, arrasaría con todo. Masaru comenzó a enfrentarlo, pero la descarga falló, y aún tenían conocimientos de algunas cosas sobre su enemigo. Su cuerpo era mecánico, y si daba en los puntos correctos podría inmovilizarlo. Ahí justo cuando Jin lo iba a apuñalar, Shirogane se interpuso y recibió aquel ataque por él. Aprovechando esto, Jin la dejó inconsciente y se la llevó. Ahí retó a Masaru a un enfrentamiento. Así decidirían todo. Debía buscarlo e intentar recuperar a su amiga, o ser utilizado como recipiente en el intento. Jin había creado varios autómatas y estos estaban viajando por todo el mundo propagando la enfermedad de Sonafa, y es que quería acabar con todos los humanos. Masaru había llegado a su límite, acabaría con Jin sin dudarlo, y es que ese desgraciado no continuaría haciendo sufrir a las personas por más tiempo. Y eso es, demuestra quién manda. Ahí fue directamente a buscarlo para enfrentarlo, mientras Hui se encargaba de un autómata que intentaba detenerlo, pero él estaba herido, por lo que cuando estaba a punto de asesinarlo apareció Narumi, destruyendo al enemigo de un puñetazo. Ahí le dijo que se dirigieran inmediatamente al hospital de Sonafa. Había logrado desarrollar una máquina llamada Harry, capaz de curar la enfermedad. Por su parte, Jin había reconstruido a 3 de los 4 pioneros y los utilizaría, pero no sin antes burlarse y humillarlos por haber servido una máquina sin darse cuenta que la real Francine se había ido. Ahí el hospital estaba siendo atacado por una cantidad enorme de autómatas. Muchos titiriteros se habían reunido para defender el lugar. Narumi se unió y comenzó a pelear para detenerlos. Mingxia buscaba la máquina mientras protegía a Tom, pero al entrar en una sala del hospital, vieron que había logrado acabar con la vida de una gran cantidad de humanos inocentes, y el que lo había hecho era el autómata llamado Grumbler, y había logrado capturar a Tom como rehén. ¿Y será que le llegó la hora de conocer San Pedro? Bueno, los pioneros habían sido obligados a atender a Shirogane, pero al verla quedaron asombrados al ver que era idéntica a Francine. Grumbler solo parecía querer divertirse con ella. Jugarían varias rondas apostando, y el que ganara podría hacer lo que quisiera con el otro. Ahí en la primera ronda, el autómata ganó, por lo que golpeó fuertemente a Mingxia tirándola al suelo. Y así continuaron. Mingxia no había logrado ganar nada. El enemigo parecía solo burlarse de ella, y la había hecho cambiarse y ponerse ropa completamente ridícula. Por su lado habían comenzado a atender felizmente a Shirogane, aunque esta se negara molesta. Ahí Jin le ordenó a Pantalone ir al hospital a dar refuerzos a la batalla. Furiosa, Shirogane le dijo que ella no era su líder, pero que jamás la perdonaría si se le ocurriría hacer daño a algún humano. Por su parte, Mingxia, desesperada, hizo una última apuesta, pero todo fue una trampa para distraer a Grumbler. Cuando bajó la guardia, logró atacarlo y recuperó a Tom. El golpe había sido tan fuerte que había logrado derrotarlo. Narumi y Gui se reunieron con ella. Habían enfrentado a la mayoría de autómatas y ahora irían directamente a buscar a Harry. Sin embargo, la batalla continuó afuera. Ashihana y George se enfrentaban valientemente a los autómatas que habían llegado como refuerzos. Ellos hacían lo que podían para resistir, pero sus enemigos eran realmente fuertes. Vencerlos no iba a ser fácil. Y bueno, donde se encontraba Harry, había autómatas preparados para atacar, pero debido a que la máquina emitía ondas que anulaban el Sonafa y sus fluidos estaban hechos de él, no podían acercarse, pero la máquina estaba a punto de apagarse, por lo que los doctores que se encontraban ahí estaban en grave peligro, ya que apenas eso ocurriera, los autómatas los acabarían y destruirían a Harry. Ahí Ashihana y George habían quedado completamente heridos, pero aún así seguían luchando. Por su lado, Ashihana, que estaba a punto de ser derrotado, usó su propia sangre, la cual tenía rastros de Aqua Vitae, gracias a George, y lo introdujeron en el cuerpo de Pantalone con su espada. Él había quedado inmóvil, pero desde el suelo iba a lanzar su último ataque para destruir a Ashihana, pero en ese momento no pudo evitar recordar las palabras de Shirogane, por lo que a propósito desvió su lanzamiento y ahí terminó su batalla. George, por su lado, sacrificó lo último de fuerza que le quedaba, recordando a los niños que querían proteger, y logró por fin acabar con su enemigo, pero por desgracia había sido demasiado para él. Su vida había terminado ahí. Y bueno, cuando por fin Narumi había llegado a donde se encontraba Harry, los doctores habían sido cruelmente atacados, ya que la máquina se había quedado sin energía, pero ellos al verlo recuperaron la esperanza. Confiaban que nuestro héroe podría salvar a la máquina y lograr curar a
a todos los infectados por Sonafa. Y bueno, si Minxia y Narumi se apresuraban y trataban con rapidez a los doctores, aún habría posibilidades de que sobrevivieran. Ella, emocionada, le dijo que, si ganaba él, debía llamarla por su nombre. Él aceptó sin dudar, y esto realmente la puso feliz y motivada para la pelea. Bueno, como equipo se comenzaron a enfrentar a los autómatas. Narumi se mantenía y logró vencer a su enemigo con facilidad, pero en cambio Minxia le tenía más difícil. Su oponente era muy fuerte, la atacó dejándole una enorme herida, y debido a esto perdió mucha sangre, y cayó al suelo inconsciente. Gui se encontraba defendiendo el hospital desde afuera, e impedía que más autómatas entraran, pero eran demasiados. Estaba a punto de caer inconsciente. Ahí, al ver a su compañera así, Narumi explotó en enojo. Los acabaría de una forma muy dolorosa. Aún así, su nuevo oponente era aún más fuerte. Los golpeaba y no parecía afectarle. Estaba en completa desventaja, pero jamás se detendría. Ahí superaría sus límites con su nuevo cuerpo, pues tiene muchas personas por las cuales luchar. Y bueno, demostró una mejora increíble de su fuerza y habilidades, donde por fin había logrado hacer daño y vencer a su enemigo. Y no era nada ante él, que luchaba por defender a aquellos que apreciaba. Por suerte, el agua vitae en el cuerpo de Minxia la estaba curando y logró sobrevivir. Ahí Narumi, con ayuda de Ashihana y la enfermera, meterían a los niños y a los heridos del lugar junto a Harry en un tren, y al terminar irían a buscar a Gui para llevárselo. Ahí, mientras, él seguía peleando, pero ya no aguantaba más. Sus heridas eran demasiadas y sin fuerzas cayó al suelo. Fue en ese momento que apareció Pantalone, donde, como no había mucha concentración de agua vitae en la sangre de Ashihana, había recuperado la movilidad. Y bueno, se enfrentó al resto de autómatas y protegió a Gui. Quería ayudar a la mujer a la que le había dedicado todo, Francine. Aunque Shirogane no era la real, eso la haría más feliz. Narumi ya había llegado para salvar a su compañero. Iba a irse, pero nuestro héroe no fue capaz de dejar atrás a quien los había ayudado, así que rescató a Pantalone, que estaba a punto de ser vencido, y lo llevó con ellos. Ahí había logrado escapar, pero aún no había acabado. Debía recuperar a Shirogane y derrotar a Jin. Y es que no podía permitir que destruyera a toda la humanidad por un simple capricho, y acabarían con él, cueste lo que cueste. Pero bueno, gente, hasta aquí la primera parte de este anime. Si te gustó y quieres más, comenta circo y me pondré manos a la obra.